De esa manera el Estado asume como obligación dar de comer al sediento y dar de comer al hambriento con los ciudadanos que tiene en su poder, debajo de su custodia, más en su poder que el resto de los ciudadanos. Entonces, hay ciudadanos que están privados del derecho de suicidarse, si es que eso es un derecho. En algunas naciones ha sido tradicionalmente un delito, y a veces paradójicamente un delito que se castigaba con pena de muerte, al igual que la sodomía en los primeros códigos legales de Oriente Próximo. Muchas veces se castigaba con más sodomía. Se castigaba con más sodomía, lo cual es un poco paradójico. La sodomía voluntaria se castigaba con sodomía forzada, igual que la muerte voluntaria se castiga con muerte impuesta. Bueno, en fin. En general, ninguno de nosotros, ni yo, ni quienes me están escuchando, en general no queremos que la gente muera por su propia voluntad, porque entendemos, así como en el pasado se entendía que había demonios que poseían a la gente y acechaban en las horas de hecho hay hasta una hora bruja, se sigue hablando de una hora bruja o una hora del lobo, y de hecho Bergman tiene una película sobre eso, La hora del lobo, en la que los espíritus acechan y los espíritus de las sombras se pueden apoderar de nuestros pensamientos. En otros tiempos se podía achacar este tipo de acciones contrarias al instinto de supervivencia al acecho de demonios que estaban por todas partes. Los demonios estaban por todas partes. Hoy entendemos las cosas de una manera parecida a este pensamiento precientífico. Las entendemos de una manera científica, que por supuesto entendemos que se corresponde con la verdad y con la realidad, al igual que en tiempos precientíficos entendían que todo eso de los demonios se coincidía con la realidad. Nosotros entendemos, cuando digo nosotros, decimos las personas educadas, las personas instruidas, no naturalmente las personas que siguen viviendo en un mundo simbólico y en un mundo mágico, precientífico, poblado de demonios, que siguen existiendo en nuestras ciudades más avanzadas, en las ciudades que tienen metro y que tienen alumbrado eléctrico y coches eléctricos. Sigue habiendo personas que viven en ese mundo de demonios. Bueno, nosotros entendemos que lo que provoca esa renuncia al instinto de supervivencia en condiciones normales, no en condiciones de un sufrimiento físico o moral insoportable para quien lo padece, como puede ser perfectísimamente ingresar en prisión para una persona poderosa, una persona simplemente que haya cumplido la ley, una persona inobjetable. El verse reducido a prisión o el verse reducido a una vergüenza pública pueden, desde luego, hacerle intolerable la vida y pueden llevarlo al suicidio. Pero entendemos que en nuestro tiempo las dos causas de suicidio son, ya abandonado el honor que hace suicidarse a los japoneses, a veces por absolutas tonterías, Por un lado está el honor, por otro está, desde luego, el no tolerar la vida, o el que la vida parezca intolerable. Pero la causa más común y más habitual es que la vida parezca intolerable, no porque realmente lo sea. Desde luego, la vergüenza pública es un mal infinitamente menor que otros muchísimos males que padecemos y padecen los hombres, y no llevan a la humanidad a un suicidio colectivo. Por un lado, tenemos la química. En el cerebro hay reacciones químicas, hay obstáculos que llevan a la depresión y a hacer intolerable la vida, y de ahí al suicidio. Y esto es muy difícil de evitar. Por supuesto, hay químicos, hay antidepresivos, pero no siempre funcionan y no siempre funcionan del todo. Y las personas que están deprimidas gravemente, y que se sabe que ven la vida como intolerable y que son propensas, por tanto, a acabar con ella,
deben ser tratadas con antidepresivos y deben ser vigiladas por sus familiares, por el Estado, si no los tienen. En el caso de Verónica Forqué, como se ha sabido, porque ya digo que la prensa es muy indiscreta, y por lo que se ha sabido, Verónica Forqué estaba adecuadamente vigilada y acompañada. Pero aprovechó uno de esos tiempos muertos que es inevitable que se produzcan, y desde luego nadie tiene la culpa del suicidio de Verónica Forqué, más allá de esos químicos, como digo, esas reacciones químicas que en nuestra visión científica sustituyen a los demonios y a la hora del lobo que cuenta, que nos representa tan plásticamente Ingmar Bergman. Nadie tiene la culpa más que esos químicos, y es más, todo lo contrario. Todo el mundo ha hecho todo lo posible por evitarlo. Así que es una innecesaria calumnia a la profesión dramática, a la profesión de actor, el decir que no, es que la profesión es muy dura y se ha suicidado porque ser actriz es muy duro. No, ser actriz era lo que quería, y no lo que podía hacer porque lo arremetió su padre. No, porque era una grandísima actriz, y su padre, que no era ningún oportunista, sino todo lo contrario, un posibilista que hacía las cosas con lo que había. Su padre no era un oportunista ni un arribista, y cuando elige a Verónica Forqué para una producción magistral como esta, además ya hemos visto con qué dos actores que además se enfrentan también interpretativamente en la película de Josefina Molina, Esquilache, sobre un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo. Bueno, pues por Dios, deshagamos estas calumnias que no tienen ninguna base. Cuando José María Forqué elige a Verónica Forqué como actriz, lo hace exactamente por las mismas razones por las que lo hace Kubrick, porque es la actriz adecuada para el papel, es la que tiene que hacerlo, y no valen otras consideraciones. Era, desde luego, un excurso necesario, pero es que forma parte de la... No es tanto un excurso, porque Verónica Forqué no solo forma parte de la biografía personal, obviamente, de José María Forqué, sino que también es una elección artística y dramática en su creación fílmica, en su creación cinematográfica, que está infinitamente justificada, infinitamente avalada por los resultados, y que no se puede achacar, como hacen los maliciosos, a un simple no, es que remetió a la niña. Nada parecido. Y aunque desde luego la profesión de actor sea, sí, durísima, pero claro, todo eso es relativo, es muy relativo. Todo eso es muy relativo, desde luego, la dureza de una profesión. Cuando iba a empezar a ser profesor de secundaria, me paró la Guardia Civil. Nos paró la Guardia Civil. Claro, me llevaban mis padres porque yo no sé conducir. Nos paró la Guardia Civil, y mi madre, que siempre es tremendamente comunicativa y siempre... bueno, quizá porque lo pidió la propia Guardia Civil a donde íbamos, o seguramente... Claro, porque íbamos a Almería y seguramente estaban esperando algún cargamento de droga, algún alijo o algún terrorista, no lo sé. Bueno, el caso es que le dijo a la Guardia Civil que yo iba allí a Almería a ejercer como profesor de secundaria. Y dijo el Guardia Civil, bueno, eso es muy duro. Claro, a mí yo eso no lo puedo interpretar sino como una ironía o como una broma. Claro, es muchísimo más duro ser guardia civil, si bien la Guardia Civil se enfrenta a un número reducido de criminales a los que paran, a los que van a detener, a aquellos
con los que se enfrentan en una redada, a los que ven borrachos armando escándalo de noche, a un porcentaje limitado, al fin y al cabo, de delincuentes de España y del extranjero en relación con todos los que hay. En cambio, un profesor de secundaria tiene que tratar con el 100% de los delincuentes, de los criminales, de los psicópatas, de los locos, de los borrachos, de los que se dan al escándalo público. Porque la educación es obligatoria, y por las aulas pasan los que luego van a ser caníbales, descuartizadores, mafiosos y violadores. Todos esos van a estar en nuestras aulas, en tanto que en los furgones policiales, en el cuartelillo, solo va a estar aquel grupo que se destaque y a que se pueda atrapar. Pero al margen de esto, evidentemente, es una profesión mucho más dura la de guardia civil que la de profesor de secundaria. Así que claro, eso yo no lo acepto como una afirmación coincidente con la verdad, sino como una ponderación, como una exageración, como un cumplido, pero que no se corresponde con la realidad. E igualmente, caramba, ser actor es muy duro, y ahí tenemos la película que yo propongo para su estudio en las aulas, acompañada de la lectura del libro El viaje a ninguna parte. Claro, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez es un retrato perfecto de lo duro que es ser actor, y además cuando uno triunfa y pierde el dinero y se ve en un asilo, además de ser pobre, a uno le regañan, y desde luego muchos actores han acabado olvidados. Estoy pensando en otra actriz muy similar, por su voz característica y su dicción peculiarísima. Estoy pensando en Gracita Morales, por ejemplo. Gracita Morales también acabó olvidada en un asilo. En cambio, afortunadamente, no es el caso de Verónica Forqué, lo que indica que algunas cosas están cambiando. Ella estaba acompañada y vigilada, así que debemos felicitarnos por el hecho de que la profesión de actor, lejos de ser tan dura que es objeto de suicidio, lejos de ser tan dura que se puede considerar una razón justificada para el suicidio, todo lo contrario, es cada vez más aceptable y aceptada. Ya a los cómicos no se los entierra fuera del sagrado, como en otros tiempos. Es una profesión que, como todas las demás, está mejorando. Bueno, como todas las demás, menos repartidor. Bueno, hay una serie de profesiones antiguas y nuevas que se parecen sospechosamente a la esclavitud. Pero bueno, en general, en todas las profesiones se adquieren derechos y se adquieren mejoras. Y desde luego la profesión de actor ha mejorado muchísimo, y la prueba de ello son las circunstancias que han rodeado a este suicidio inevitable, por razones, ya lo digo, meramente químicas, porque la depresión tiene un tratamiento y un protocolo, pero siempre se encuentra, cuando no se encadena al paciente, siempre la enfermedad encuentra la manera de seguir adelante. Y bueno, claro, he dicho que había dos causas fundamentales de suicidio en nuestros tiempos. Una, la depresión y ese desarreglo químico, y la otra es la psicosis colectiva. El suicidio es contagioso. Es algo que se sabe desde el caso Berta, también desde el caso Kokoro, cuando también incluso a Pablo Neruda se le suicidó un lector también. Se suicidó con el libro en la mano. El suicidio es contagioso y es una moda, y por eso se hacía bien en tiempos pretéritos en arrastrar el cadáver de los suicidas, aunque fuera algo crudelísimo, pero era para que no cundiera el ejemplo, porque el suicidio es contagioso. Hay una especie de psicosis colectiva que puede llevar al suicidio. Es una moda. Por eso era muy imprudente por parte de la prensa, cuando querían
no recuerdo en qué momento, supongo que para apoyar a Podemos, la prensa de izquierdas en especial quiso sacar rédito político de los que se suicidaban por estar desahuciados. Y eso evidentemente aumentó el número de suicidios. Siempre hay gente que se suicida porque tiene problemas, y desde luego el desahucio es un problema. Pero esa gente evidentemente tenía muchos más problemas, no solo el desahucio. Aunque claro, a veces una persona que lleva una vida perfectamente regular puede ver como un detonante terrible e insufrible el caer bajo el escrutinio de la ley, el ser tratado como un delincuente o el ser despojado, y puede ser una vergüenza insoportable que en unas condiciones de depresión pueden llevarlos perfectamente al suicidio. Pero el decir que la causa del suicidio es el desahucio, es la especulación inmobiliaria, es un juego político innoble e inmoral que evidentemente a lo único que puede arrastrar y a lo único que puede llevar es a la promoción, la publicidad, la propaganda del suicidio, y que la gente empiece a reflejar como un espejo el suicidio de los otros. Vamos, lo que de una manera más o menos arcaica, más o menos superada, se puede seguir llamando psicosis colectiva. Comportamientos que se imitan, y desde luego hay que, desde nuestra perspectiva contemporánea, que no es la de los griegos, ni la de los romanos, ni la de los indios que exigen que la mujer se inmole, se queme viva en la pira de su marido. Desde nuestra perspectiva, que entendemos que es más moral que la de los griegos, los romanos, los indios y los japoneses, de tiempos no muy recientes, pero los indios además siguen aprovechándose de las ofrendas que se hacen en los templos dedicados a las mujeres que han practicado el sati, que se han quemado vivas, con lo cual, además de ser una infamia muestra de fanatismo religioso, es un negocio, es casi un lucro mafioso, es como un lucro mafioso que arrastra a mujeres al suicidio, a la extinción, para que un grupo haga dinero y se enriquezca. Nada de esto, afortunadamente, nada de esto se da en nuestra sociedad, y nosotros lo que tenemos que hacer es desanimar a quienes nos escuchan, a quienes nos leen, a quienes tienen trato con nosotros, desanimarlos a deshacerse voluntariamente de sus vidas y procurar que vivan todo lo posible y que vivan una vida digna, una vida merecedora de ser vivida, una vida sin miedo, una vida en la medida de lo posible sin dolor, sin sufrimiento. Por eso, por cierto, desde luego yo coincido plenamente con nuestra visión social, cultural, con nuestra cultura actual de desanimar al suicidio, de desincentivar el suicidio. Pero no coincido desde luego con ese rechazo absurdo a las drogas, a todas las drogas. Las drogas sirven para huir del dolor y a veces son necesarias. Es que claro, preserva tu vida, pero una vida con dolor, una vida dolorosa. No, yo desde luego soy partidario de... en fin, no quiero que me cierren el canal. Bueno, pero no soy partidario de una vida con dolor, no lo veo desde luego necesario, no lo veo necesario. Y sí que veo deseable vivir todo lo posible y de la manera más digna, más decente y más indolora posible. Y desde luego, la profesión de actor no tiene nada que ver en el suicidio de Verónica Forqué, y tiene tan poco que ver como que José María Forqué fuera un padre como Marx, que tampoco tenía la culpa del suicidio de sus dos hijas. Así que quizá esto haya sido una hijuela, nunca mejor dicho, una hijuela demasiado larga,
pero desde luego necesaria, tanto por las circunstancias como por las circunstancias que me han llevado a hacer esta presentación de José María Forqué, que era contrarrestar el mal cine que en sus premios, que llegaba a sus premios con lo que era realmente Forqué, como por la persistencia de estos rumores absurdos contra la profesión actoral, contra el medio, en fin, rumores, calumnias, falacias que hay que desechar. Y desde luego la principal, que es esta, que tiene que ver con El Resplandor, insisto, José María Forqué no enchufó allí a nadie. Si lo hizo fue Carlos Saura, pero ahí no había ningún enchufe, sino que era clarísimamente la decisión estética y artística de Kubrick. Bueno, esto al paso de la presencia de Verónica Forqué en esta gran serie de esta producción modélica, esta producción ejemplar, digna de estudio, que es Ramón y Cajal, académica, impecable, fidelísima al texto, a la autobiografía de Ramón y Cajal, con unas interpretaciones prodigiosas. Es que, insisto, Fernán Gómez, Marsillac, que vienen a ser como Al Pacino y Robert De Niro en Estados Unidos. Verónica Forqué donde tiene que estar y por lo que tiene que estar, y no por una ambientación perfecta, es realmente una obra sensacional que afortunadamente podemos ver en un estado más que aceptable. No sé, creo que no es una versión restaurada, pero creo que se conserva bastante bien. Bueno, pues todo esto está aquí tengo el cajetín. Todo esto está en Radio y Televisión Española, en el archivo de Radio y Televisión Española, y se puede ver de manera particular, pero también de manera escolar o escolástica, didáctica. También se puede, desde luego, proyectar en el aula cuando nos haga falta algún aspecto particular sobre la ciencia de aquella época o sobre los hallazgos de Ramón y Cajal, o también por tratar a Ramón y Cajal como escritor, que es un escritor dignísimo y digno de estar, desde luego, en los programas de literatura. Bien, hasta aquí este repaso general por su obra, en la que hemos destacado Un millón en la basura, Atraco a las 3, por supuesto Ramón y Cajal, no la tengo aquí, pero Miguel Servet, desde luego Miguel Servet. Y ahora volvamos al asunto de la censura que nos había traído aquí, nos había traído ante todo a este libro. Volvamos al asunto de la censura y concluyamos con esta presentación de manera ordenada, volviendo a donde empezamos. En efecto, le dicen los entrevistadores, en efecto, en España la calificación moral de esa película, habla de El Monumento, que es la película más reciente en ese momento, la calificación moral de esa película es de 3R, mayores con reparos, que por cierto es el nombre de la obra que antecede a La vil seducción. Mayores, sí, mayores con reparos. 3R, en código 3R. ¿Por qué? 3R entiendo que son 3 rombos, supongo. Yo recuerdo que había rombos, yo he vivido esto. Yo he vivido la calificación de películas con rombos. Había películas con 2 rombos rojos, que creo que era lo peor. Luego estaban los rombos blancos, que eran más tolerables. 3R a lo mejor son 3 rombos, claro, 3 rombos, y supongo que 3 rombos rojos. Es decir, eso ya no es recomendable que lo vean ni los mayores de edad. Eso ya no es, ya no es ni para todos los públicos. Es para mayores, pero tampoco deberían verlo los mayores. ¿Por qué? Sí, justamente cuando la película es un apólogo moral. Bueno, eso de apólogo moral es algo que hemos visto repetir a la crítica. Florentino Soria lo dice, apólogo moral, apólogo moral. Bueno, es un apólogo moral
La postura de la protagonista es de afianzamiento de la personalidad, ni siquiera del feminismo, sino del ente humano. Es un personaje absolutamente positivo. Y preguntan los entrevistadores, ¿y la crítica cómo reacciona ante una película como El Monumento? Y dice Forqué, es una película que tuvo una crítica muy desigual, porque mientras algunos han visto una cierta intención satírica, un cierto tono agresivo en el planteamiento del personaje, hay otros que han dicho que la película era un vodevil, aunque yo no creo realmente que esta película tenga nada que ver con un vodevil. Hay hasta otros que han dicho que es una película pornográfica, y tampoco entiendo qué tiene que ver con eso. Lo curioso de las críticas es que según se va estrenando en las distintas ciudades españolas, se puede decir de dónde procede cada crítica según el concepto moral que la película le merece al crítico. Casi siempre se descuidan del aspecto artístico. Claro, en Forqué era importantísimo, porque desde la primera película entiende el cine como un reto técnico que hay que resolver, un problema técnico o 1000 problemas técnicos que hay que resolver y siempre cuadra al toro y siempre hace un descabello perfecto, aunque el guión sea el que sea, aunque la película sea, en fin, tenga el contenido, la forma que tenga, en lo técnico, porque siempre se cuida mucho de dar la mejor solución posible. Es curiosa esta preocupación moral de los críticos, en lugar de la preocupación estética, que es la que se les puede exigir. Y dicen los entrevistadores, hay que tener en cuenta que muchos de esos críticos son realmente censores. Y dice, porque sí, y normalmente las discusiones que se mantienen con ellos a la hora de aprobar la película, de pugilato casi se puede decir, quedan luego reflejadas en sus críticas. Pero claro, como yo creo que la censura es totalmente necesaria, y aquí los entrevistadores ni siquiera hablan, hay unos signos de interrogación, que evidentemente tienen que reflejar no palabras, sino gruñidos o guturales, o unos ojos abiertos de par en par. Por cierto, no sé si antes he dicho ojos abiertos de par en par para la película de Kubrick, son ojos cerrados de par en par, por si me he trabucado en algún momento. Se quedan sorprendidísimos y dicen, porque sí, claro, porque si no hubiese censura, cambiarían las estructuras de muchas cosas. Entonces, para que no cambien las estructuras, es fundamental que exista la censura. Con las estructuras actuales, la censura es fundamental. Y le preguntan, ¿tú crees que el cine tiene poder suficiente para cambiar las estructuras? Y dice, ¿por qué? No, absolutamente ninguno. El cine no tiene, digan lo que digan, ninguna influencia política sobre la masa de espectadores. Se puede producir algún caso maravilloso como El médico de la Mutua, y hay una nota, película italiana realizada por Luigi Zampa, interpretada por Alberto Sordi, que fue estrenada en España con gran éxito en diciembre de 1969. Pensaba que era una nota relevante. Bueno, todo el mundo conoce y ha visto El médico de la Mutua, grandísima película. Que en Italia ha obligado a cambiar algunas estructuras de la Mutua. Pero esto es lo máximo que se puede alcanzar, y yo diría, ¿y le parece poco? A mí me parece monumental, a mí me parece muchísimo. Pero bueno, es cierto que con respecto a lo que querían los directores en esta época, que era acabar con el capitalismo, cambiar las estructuras, dar la vuelta a la sociedad, efectivamente es poco. Pero a mí esto me parece muchísimo. Pero esto es lo máximo que se puede alcanzar, dice Forqué. Nunca ningún otro tipo de cambio. No recuerdo ninguna película de clara intencionalidad política que haya conseguido alterar ningún régimen. El acorazado Patiomkin se hizo mucho, bueno, pone Potemkin con tilde. Se hizo mucho después de haber triunfado la Revolución Rusa. No fue la película quien la provocó, claro, esto hay que decirlo a quienes estén mal informados. Ahora se puede consultar en internet las fechas de la película y de la revolución y cualquiera puede desengañarse, pero sin embargo supongo que habrá gente que siga engañada y que crea que la película desató la revolución bolchevique. Porque aunque hay muchos medios donde encontrar los datos, hay pocas ganas en nuestra sociedad perezosa de hacerlo.
El cine, todo lo más, puede tener una influencia en las costumbres, esto es evidente, en modas, en cierta especie de curiosidad por determinadas zonas ambientales, sociales o culturales. El cine, en definitiva, es un hecho cultural más que un hecho político. Y le preguntan, pero no